Todos, en algún momento de la vida, nos hemos detenido frente al muro invisible de nuestras propias dudas. Es ese instante en que el corazón late con un sueño grande, pero la mente empieza a preguntar en voz baja, ¿será posible? ¿No estaré aspirando demasiado alto? ¿Y si fracaso? ¿Y si no tengo lo suficiente? Ese diálogo interno tan humano suele convertirse en una cadena que nos paraliza, haciéndonos bajar la cabeza antes incluso de dar el primer paso. Sin embargo, el mensaje del video comienza precisamente allí, en ese territorio donde las dudas crecen como sombras, para recordarnos una verdad que puede cambiarlo todo. Lo que para el hombre es limitado, para Dios es infinito. Y esa no es una frase de consuelo ni un adorno espiritual, sino una clave práctica que transforma nuestra manera de vernos a nosotros mismos y de enfrentar la vida. Cuando una persona decide poner su confianza en Dios, su perspectiva se expande como un horizonte que de repente se abre. Ya no se mira como alguien pequeño, débil o destinado a la derrota, sino como alguien acompañado por un poder que no conoce fronteras. Creer no significa que las dificultades desaparezcan, sino que cada obstáculo adquiere otro peso y otra dimensión. Es como si el alma dejara de medirse únicamente con su propia fuerza y comenzara a reconocer que camina tomada de la mano de una fuerza ilimitada. Entonces el pensamiento deja de girar en torno a las excusas y comienza a buscar caminos. El corazón, antes encogido por el miedo, se llena de coraje, y las manos que temblaban ante la incertidumbre se levantan dispuestas a trabajar con propósito. El inicio del discurso es una invitación clara: abandonar la mirada estrecha de quien se cree incapaz y empezar a habitar la mirada amplia de quien confía. Porque la fe en Dios no es una ilusión infantil ni una promesa vacía. Es el principio vital que te recuerda que no caminas solo, que lo imposible deja de ser un muro y se convierte en un proceso. Que la vida no se mide por los recursos que tienes hoy, sino por la confianza que depositas en aquel que no tiene límites. Y esa decisión interior, aparentemente sencilla, es el verdadero comienzo de todo cambio. Atreverse a creer, aun cuando las dudas golpeen, es encender una luz que ningún viento puede apagar. Imagina por un instante todo lo que has dejado en el camino simplemente porque pensaste que era demasiado grande para ti. Piensa en esos proyectos que alguna vez te llenaron de entusiasmo, pero que fuiste guardando en un cajón porque te convenciste de que no tenías la experiencia, el dinero, el tiempo o la inteligencia suficientes. Así viven millones de personas, convencidas de que soñar en grande es un exceso, resignadas a aceptar lo que la vida les puso delante sin atreverse a ir más allá. Pero aquí aparece la enseñanza central del mensaje. El verdadero límite no está en lo que tienes o en lo que te falta, sino en lo que estás dispuesto a creer. Cuando decides dar un paso con fe, aunque sea pequeño, algo comienza a moverse. Las puertas que parecían selladas empiezan a abrirse, no porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque tu confianza te permite caminar con una determinación que antes no tenías. La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que comenzaron desde cero, que no contaban con recursos, ni con apoyo, ni con un entorno favorable, y sin embargo levantaron imperios, transformaron sociedades, inspiraron a generaciones enteras. Lo lograron porque se atrevieron a creer que el imposible podía convertirse en realidad. No eran distintos a ti ni a mí, no tenían alas ni poderes mágicos. Lo único que los separaba de quienes se quedaron en la duda era la decisión de confiar. Creyeron que no dependían únicamente de sus propias fuerzas, sino de la presencia de Dios que multiplicaba lo poco que tenían y lo convertía en mucho. Y esa certeza fue suficiente para encender un motor interior que no se detuvo ante las críticas, los fracasos o las caídas. El video insiste en recordarnos que lo mismo puede suceder en tu vida. Es fácil mirar a los grandes nombres de la historia y pensar que ellos eran excepcionales, que a nosotros no nos toca algo así. Pero lo cierto es que cada persona tiene la posibilidad de encender esa chispa. Tú también has recibido de Dios dones, talentos, inteligencia, creatividad y capacidad de esfuerzo. El problema no es que te falten herramientas, sino que quizá no las has reconocido porque has permitido que el miedo hable más fuerte que tu fe. El cambio comienza
cuando decides volver a mirar ese sueño que habías enterrado, desempolvarlo y preguntarte, ¿y si no es imposible? ¿Y si lo que necesito no es verlo todo claro desde el inicio, sino atreverme a caminar un paso con confianza? Allí está la clave. Dios no pide que lo hagas todo de golpe, sino que avances con la convicción de que Él abrirá lo que hoy parece cerrado. Cuando uno empieza a comprender que no camina solo, algo profundo se transforma en la manera de mirar la vida. El mensaje del video señala que Dios ya ha depositado dentro de cada ser humano todo lo necesario para avanzar. Una mente capaz de imaginar y crear, un corazón lleno de pasión y unas manos listas para trabajar. No fuiste creado para vivir derrotado, resignado o encadenado a la mediocridad, sino para crecer, avanzar y dejar huella. Lo que muchas veces nos frena no son las circunstancias externas, sino las cadenas invisibles de la duda y del miedo que hemos aceptado como verdades absolutas. Cuando decides creer, tu mente se abre como si se descorrieran cortinas que antes mantenían tu visión limitada. Comienzas a ver posibilidades donde antes solo veías puertas cerradas, y esa apertura mental cambia el modo en que reaccionas a la vida. El miedo pierde fuerza porque entiendes que no estás librando la batalla solo. La duda se debilita porque recuerdas que hay un poder mayor acompañando cada paso que das, y la esperanza se fortalece no porque los problemas desaparezcan, sino porque descubres que tu vida no depende únicamente de lo que puedas controlar. La fe te recuerda que cada obstáculo puede convertirse en un escalón hacia algo más grande. Es como si tus pensamientos, antes enredados en escenarios de fracaso, comenzaran a alinearse con una convicción diferente, la certeza de que con Dios lo que parecía inalcanzable puede convertirse en parte de tu historia. El video invita a detenerse y reflexionar cuántas veces hemos vivido como si estuviéramos destinados solamente a sobrevivir, aceptando lo que nos toca, creyendo que pedir más o soñar más es un exceso. Pero esa no es la intención de Dios para ti. Fuiste creado para ir más lejos, para superar límites, para descubrir que dentro de ti hay un potencial que solo se activa cuando eliges confiar. La fe es ese interruptor que enciende lo que estaba dormido. Y el primer paso para descubrir ese más que te corresponde no es trabajar hasta el agotamiento ni acumular recursos externos, sino creer que con Dios no existen los imposibles. Esa decisión interna cambia tu postura, tu ánimo y tu manera de enfrentar la vida, porque de pronto entiendes que no estás luchando solo contra gigantes, sino caminando al lado de aquel que no conoce límites. Bloque 4. El mensaje avanza mostrando que la fe no es un sentimiento pasajero que aparece cuando todo marcha bien, ni una emoción que nos sostiene solo en los días luminosos. La fe verdadera, la que mueve montañas, siempre se traduce en acción. No basta con repetir palabras bonitas ni con afirmar que uno cree. La confianza en Dios debe reflejarse en la forma de vivir, en los hábitos diarios, en las decisiones pequeñas y grandes que tomamos. Creer significa levantarse cada mañana con una determinación distinta, con la convicción de que el día no es un simple tránsito de horas, sino un terreno fértil donde se pueden sembrar pasos hacia lo que soñamos. Quien realmente confía no espera sentado a que el milagro caiga del cielo, sino que trabaja como si la victoria ya estuviera asegurada, como alguien que camina con la certeza de que Dios respalda cada movimiento. La fe, en este sentido, no elimina los desafíos de la vida, pero cambia radicalmente la manera de enfrentarlos. Mientras otros se detienen ante la crítica o se paralizan frente al fracaso, quien cree sigue avanzando porque sabe que no depende solo de su propio esfuerzo. Es una paradoja poderosa. La fe no nos exime del esfuerzo, pero sí nos da la energía y la disciplina necesarias para sostenerlo. Cuando actúas con confianza, no lo haces porque tengas todas las respuestas ni porque veas todo el camino iluminado. Lo haces porque sabes que cada paso que das abre la posibilidad de que se revelen nuevos caminos. La acción sostenida se convierte en un testimonio silencioso de tu confianza en Dios. Este bloque enfatiza que vivir con fe es mucho más que tener pensamientos positivos. Es un estilo de vida. Significa trabajar con disciplina aunque no veas resultados inmediatos. Mantener la visión clara aunque otros digan que es una locura. Perseverar cuando todo parece negativo.
La fe se manifiesta en la constancia del esfuerzo, en esa decisión de no abandonar aunque el cansancio o la crítica aparezcan. Y aquí está la diferencia entre quienes alcanzan lo imposible y quienes se rinden. No es cuestión de suerte ni de talento excepcional, sino de vivir cada día como si ya llevaras la victoria en las manos, confiando en que Dios abrirá las puertas en el momento preciso. La enseñanza se vuelve todavía más clara cuando el narrador recuerda que la fe no borra los problemas de la vida. Los desafíos seguirán llegando, los fracasos no desaparecerán de repente y los obstáculos no se esfumarán solo porque uno diga que cree. La diferencia no está en la ausencia de dificultades, sino en la actitud con la que se enfrentan. Una persona sin fe mira la montaña y se convence de que jamás podrá escalarla. Una persona con fe ve la misma montaña, reconoce su tamaño, pero interpreta que está allí para fortalecer sus músculos, para entrenar su resistencia, para enseñarle una lección que la llevará más alto. La fe no cambia el tamaño de los problemas, pero cambia la interpretación que hacemos de ellos, y esa interpretación lo cambia todo. Fracasar ya no significa un punto final, sino una oportunidad de aprendizaje. Una caída no se convierte en señal de derrota, sino en impulso para levantarse con más experiencia. El dolor deja de ser un castigo y se transforma en semilla de crecimiento. El video nos recuerda que los grandes hombres y mujeres de la historia, aquellos que revolucionaron la ciencia, la política, el arte, la espiritualidad, cayeron muchas veces, fueron rechazados, criticados, incluso ridiculizados, pero no se detuvieron. ¿Qué los sostuvo? Una convicción más fuerte que cualquier fracaso, la certeza de que no estaban solos y que lo imposible podía alcanzarse si persistían. Aquí se revela una diferencia fundamental entre quienes logran lo extraordinario y quienes se quedan a medio camino. No se trata de inteligencia superior, de riqueza heredada o de talentos fuera de lo común. La verdadera diferencia es la fe que sostiene la perseverancia. Es esa voz interior que dice, sigue adelante cuando todo alrededor grita, ríndete. Es la capacidad de interpretar cada tropiezo no como un final, sino como un paso más en la ruta hacia la victoria. Así, la fe convierte el dolor en fuerza, el error en sabiduría y la demora en preparación. Por eso, cada vez que enfrentas un obstáculo y eliges seguir confiando, estás escribiendo tu propia historia de resiliencia. Y esa historia es la que te llevará a demostrar que lo imposible solo es un título que se derrumba frente a la perseverancia de quien cree. El mensaje avanza hacia una revelación fundamental. Los sueños grandes que arden en tu corazón no están allí por casualidad ni son simples caprichos de la imaginación. Cada deseo profundo que sientes, cada visión que parece demasiado inmensa para tu realidad presente, es una semilla que Dios mismo ha plantado en ti. Si Él la sembró, también te ha dado la capacidad de verla florecer. La dificultad es que muchas veces creemos que necesitamos tenerlo todo desde el principio. El dinero, las conexiones, los recursos, la preparación perfecta. Y al no tenerlo, pensamos que el sueño no es para nosotros. Pero el video recuerda que no se trata de tener todo listo ahora, sino de avanzar confiando en que lo que falta aparecerá en el camino. Dios nunca entrega un propósito sin proveer en el tiempo preciso las herramientas para realizarlo. Esos sueños que parecen demasiado grandes son en realidad llamados de Dios a vivir una vida más plena y significativa. No fueron puestos para atormentarte ni para recordarte lo que no tienes, sino para impulsarte a crecer y salir de la zona cómoda en la que la mayoría se conforma. La historia está repleta de ejemplos de personas que comenzaron sin nada, que enfrentaron la escasez, el rechazo, la falta de apoyo, y aún así levantaron proyectos que transformaron comunidades enteras. Lo hicieron porque comprendieron que lo importante no era acumular todo desde el principio, sino dar pasos consistentes en la dirección correcta, confiando en que las puertas se abrirían a medida que avanzaban. El video señala que el mundo está lleno de oportunidades ocultas, tesoros escondidos que solo se revelan a los ojos de quien se atreve a caminar con fe. Es como si el camino estuviera cubierto por un velo que únicamente se descorre para quienes siguen adelante sin rendirse. Cada paso dado con confianza es una llave que abre nuevas posibilidades.
Y es ahí donde se distingue a quienes logran lo imposible. No esperan a que todo se acomode para empezar, sino que comienzan con lo que tienen, sabiendo que lo demás se añadirá en el trayecto. Esa actitud convierte los sueños en proyectos y los proyectos en realidades. Por eso el llamado es claro. No entierres las semillas que Dios ha puesto en ti. Aliméntalas con tu fe y con tus acciones, porque en su debido momento darán fruto y mostrarán que lo que parecía inalcanzable era, en realidad, tu destino. En este punto, el mensaje nos conduce hacia una dimensión todavía más íntima, la importancia de las palabras y los pensamientos con los que alimentamos nuestra mente cada día. El narrador insiste en que lo que decimos y pensamos son semillas, y esas semillas inevitablemente producen fruto en nuestra vida. Cada vez que repites, no puedo, esto es imposible, no tengo lo necesario, estás sembrando dudas y limitaciones en tu propio camino. Esas frases se convierten en raíces que se expanden silenciosamente y terminan debilitando tu confianza. En cambio, cuando eliges decir con Dios todo es posible, tengo la fuerza para lograrlo, cada día estoy más cerca de mi meta, esas palabras empiezan a crear una atmósfera distinta en tu interior. Lo que sale de tu boca y se instala en tu mente se transforma en energía, en dirección y en motivación. El video nos invita a reflexionar en la necesidad de rodearnos de pensamientos que nutran la fe y no la apaguen. Así como el cuerpo necesita buena alimentación para mantenerse fuerte, la mente también requiere buenos pensamientos para sostenerse en el tiempo. No basta con orar o con declarar una vez, es un ejercicio constante, un trabajo diario de seleccionar qué dejas entrar en tu corazón y qué decides rechazar. Si te rodeas de personas que todo el tiempo señalan lo malo, lo difícil, lo negativo, tu fe comenzará a debilitarse. No porque esas personas sean enemigas, sino porque tu espíritu necesita alimento positivo, palabras de aliento, entornos que eleven tu confianza. El cambio comienza cuando conscientemente eliges qué escuchar, qué leer, qué mirar, con quién compartir tus proyectos. Lo que pensamos sobre nosotros mismos marca la diferencia. Si te ves pequeño, limitado, derrotado, inevitablemente actuarás de esa manera. Pero si te ves como alguien que camina tomado de la mano de Dios con un propósito grande y con un destino de victoria, actuarás con más decisión, más coraje y más confianza. Y esa actitud abre caminos donde otros no ven salida. La fe necesita un lenguaje y un entorno que la sostengan, pensamientos claros, palabras de confianza y acciones coherentes. Es en esa coherencia donde se construye la fuerza interior para seguir adelante. Por eso, nunca subestimes el poder de tus pensamientos ni de tus palabras. Lo que siembras en tu interior se manifestará tarde o temprano en tu exterior. El mensaje se profundiza aún más al recordarnos que la fe no es un regalo que termina en uno mismo, sino una luz que inevitablemente se proyecta hacia los demás. Creer y actuar con confianza en Dios no solo transforma tu vida personal, sino que inspira silenciosamente a quienes te rodean. Cada paso que das con valentía, cada obstáculo que enfrentas sin rendirte, cada sueño que decides perseguir a pesar de las dudas, se convierte en un testimonio vivo para otros. Aunque no digas nada, tu manera de vivir habla, y esa voz sin palabras puede levantar a alguien que estaba a punto de rendirse. La fe no es un tesoro privado que se guarda en el corazón como una joya escondida. Es un faro que al encenderse ilumina también el camino de otros. Cuando decides caminar confiado, tu vida se convierte en ejemplo. Tus hijos, tus amigos, tu familia, incluso personas que apenas te conocen, observan y absorben el impacto de tu determinación. Muchos necesitan ver en la práctica que lo imposible sí puede hacerse posible, y tu historia puede ser la chispa que encienda esa convicción en ellos. El video insiste en que no hay que subestimar el alcance de una vida vivida con fe, porque lo que haces y cómo lo haces puede cambiar el rumbo de generaciones enteras. Alguien que te ve perseverar puede descubrir que también es capaz de levantarse. Alguien que escucha tu testimonio puede convencerse de que sus propios sueños merecen un nuevo intento. Así, la fe se multiplica de manera invisible, creando una cadena de inspiración que llega mucho más lejos de lo que imaginamos. Pero
no se trata únicamente de recibir inspiración, también está el llamado a ser portadores activos de fe. No basta con rodearse de personas que creen. Es necesario convertirse en alguien que transmite esperanza, confianza y motivación. Ser el que levanta a otros cuando caen, el que recuerda que los límites no son definitivos, el que señala que siempre hay un motivo para seguir adelante. En este sentido, la fe se fortalece en comunidad. Cuando compartimos nuestra confianza, nuestra fuerza interior se expande y vuelve más sólida. Cada vida que se atreve a creer no solo cumple su propio propósito, sino que también se transforma en bendición para quienes están alrededor. Por eso vivir con fe no es solo un acto individual de confianza, es también una responsabilidad hacia otros, porque tu ejemplo puede ser el inicio de un nuevo capítulo en la vida de alguien más. Llegados a este punto, el mensaje se centra en una verdad ineludible. La fe no camina sola, debe ir de la mano de la disciplina y de la perseverancia. No se trata de esperar el momento perfecto, ni de aguardar a que todo esté en orden para comenzar. Ese instante ideal que muchos imaginan nunca llega, porque siempre habrá excusas, carencias y razones para no dar el primer paso. El video insiste en que el éxito no es cuestión de suerte ni de talento exclusivo, sino el resultado de una fórmula constante: fe en Dios, acción diaria y persistencia frente a las dificultades. Cada pequeño movimiento en la dirección de tu sueño, por insignificante que parezca, se acumula hasta convertirse en una gran transformación. El imposible deja de serlo cuando alguien se atreve a levantarse cada día y seguir avanzando con convicción. La perseverancia, en este contexto, no es un acto heroico ocasional, sino un hábito silencioso que se construye paso a paso. Es levantarse temprano aun cuando el cansancio aprieta, trabajar con enfoque aunque las distracciones sean muchas, mantener clara la visión aunque la crítica o la burla intenten apagarla. No se trata de tener fuerza ilimitada, sino de recordar constantemente que Dios multiplica tu esfuerzo y que cada paso, aunque pequeño, te acerca más a la meta. El camino está hecho de constancia, y esa constancia es la prueba tangible de tu fe. Porque creer de verdad significa demostrarlo con hechos. Sostener la convicción no solo con palabras, sino con acciones repetidas día tras día. El video muestra que quienes alcanzan lo extraordinario no son los más dotados ni los más afortunados, sino los que se niegan a abandonar. Son aquellos que entienden que la fe no exime del esfuerzo, sino que lo sostiene. Los que saben que las semillas no florecen en un instante, pero confían en el proceso, cuidándolas con paciencia hasta ver el fruto. Esa es la diferencia entre quienes se quedan en la resignación y quienes logran lo que parecía imposible: la decisión de persistir cuando todo invita a renunciar. La fe sin disciplina es un deseo que se apaga. La fe con disciplina se convierte en una fuerza imparable que transforma la vida. Por eso, el llamado es claro: no te detengas, no esperes condiciones ideales. Comienza ahora con lo que tienes y deja que la suma de tus pasos sostenidos abra los caminos que todavía no puedes ver. El cierre del mensaje es un llamado poderoso a no vivir una vida pequeña cuando fuiste creado para algo grande. No importa las veces que hayas caído, las derrotas temporales que hayas enfrentado, ni las críticas que hayas recibido, nada de eso define tu destino. Con Dios, cada tropiezo puede transformarse en impulso, cada herida en sabiduría y cada aparente final en un nuevo comienzo. La fe no promete un camino sin obstáculos, pero sí garantiza la fuerza para levantarse una y otra vez. Y esa capacidad de levantarse es lo que distingue a quienes conquistan lo imposible de quienes se resignan. La grandeza